está cursando el doctorado también en geografía en la UNAM. Y entre las cosas que ha hecho la maestra, ha sido coordinadora del área de geografía, es coordinadora del área de geografía en el programa de Ciencia en tu Escuela, que es un área de trabajo de la Academia Mexicana de Ciencias. Hemos de decir que ella es una de las pocas expertas nacionales que se ha enfocado a analizar la cuestión del cambio climático, pero en temas muy locales. A ella le gustan las ciudades. Evidentemente, el cambio climático es un tema que va desde lo global a lo local, y ella es experta en estos focos de interés, ver cómo modifica el clima en lugares pequeños, y de eso es de lo que viene a hablarnos hoy. Maestra, estos muchachos son tuyos durante la próxima hora. Después de eso tendremos una interacción con ellos. El evento total dura 2 horas. Si no mal recuerdo, todo se graba, exceptuando las preguntas y respuestas, porque luego se ponen interesantes y muy candentes. Pues toda tu presentación se graba y se monta en video en la página del PIN, tanto como tu presentación y las fotos que estamos tomando acá en vivo. Entonces, esto se documenta y es público. Sí, claro. Para que te busquen y te den likes. Perfecto. A todos. Yo me puedo ir durante la segunda hora, ¿no? Se quedan. Bueno, pues ya lo dijo Clemente. Agradezco muchísimo al doctor Gay y a Clemente la invitación a este seminario tan reconocido. Muchas gracias. Y efectivamente el tema del que les vengo a hablar es este del cambio climático, y no, más bien, no del cambio climático, sino de las ciudades y el cambio del clima. Eso puede significar que nos podemos imaginar que esta señora va a hablar de lo que va a suceder en las ciudades con el cambio climático. No es totalmente el tema. Yo había propuesto otro título, pero Clemente no sé por qué me lo quiso cambiar. El título que te había enviado, yo creo que no le pareció suficientemente interesante. Hay que vender. Yo creo que fue eso, pero entonces a ver si no se van con otra idea. No se ve. Ay, aún así se ve siempre. Así se ve siempre. Pues me confié porque va a haber cosas así como para diferenciar con colorcitos y eso. Vamos a decir al doctor Gay que les consiga un cañón más bonito, pero bueno, el tema que les vengo a hablar es de las ciudades y el cambio de clima. Así que ese es el título. La siguiente, por favor. Bueno, esto todos ustedes lo han visto y revisto, y es de lo que se la pasan en este seminario y de lo que se la pasa hablando del doctor Gay, a donde va y viene, acerca de lo que se espera con el cambio de clima, de los modelos, ¿sí? Con las salidas de los modelos de lo que va a suceder con el calentamiento en varios sitios, el calentamiento global que le dicen, ¿sí? Y nos queda, no va a poder así, tiene que ser acá, si no va a poder ver nada. Y bueno, aquí tenemos el aumento térmico, ¿sí? De la salida de uno de los modelos del Hadley, donde se ve claramente el aumento de la temperatura, en la mayor parte de la Tierra, si salvo unos enfriamientos ahí, y este aumento térmico es en promedio de 2 grados, ¿sí? Entonces el IPCC dice que el calentamiento, el aumento térmico que ha habido durante el siglo XX, pues se va a mantener durante el siglo XXI. Y ¿puedes cambiar el que sigue, por favor? Aquí tenemos la versión para México con la misma salida del Hadley. Y mientras se está dando este calentamiento que se ha dado durante el siglo XX y el que se va a dar durante el siglo XXI, las ciudades, durante ese tiempo, las ciudades van a crecer desmesuradamente, ¿sí? Las ciudades no solamente van a crecer, han crecido desmesuradamente, y se puede saber que hay ciudades que ya no van a tener ese crecimiento drástico, ya son ciudades muy grandes, pero va a haber otras que eran ciudades más pequeñas, ¿sí? De menores dimensiones, que van a aumentar su población desmesuradamente. La que sigue, por favor. Aquí
fácilmente podemos ver, bueno, no tan fácilmente, yo pensaba que este cañón le iba a mostrar mejor, pero bueno, podemos ver a la población urbana, ¿sí? Los cambios que ha tenido desde los años 60, que fue la explosión demográfica fuerte, y la población mundial, ¿sí? Aquí se ve la población rural y aquí se debería de ver cómo se juntan ambas, ¿sí? E incluso en la actualidad ya la población urbana es mayor que la población rural, ¿sí? Ya somos un mundo mayormente urbano, ¿sí? Que rural. ¿La que sigue, por favor? Así que entre el año 2000 y 2030 estamos justo a la mitad de esas proyecciones. En los países en vías de desarrollo, ¿sí? La población de las ciudades se duplicará y el tamaño de las zonas edificadas se triplicará. Bueno, esto son cifras, son nada más meras observaciones respecto a lo que está sucediendo en estos países. El problema radica en que no que crezca la población nada más, sino de la forma en la que está creciendo. Sí, nos hablan de que no estoy nombrando para nada países desarrollados, sí, estoy nombrando países en vías de desarrollo. Eso significa que no van a crecer de forma ordenada, no van a crecer en forma planeada, sino que van a crecer en forma completamente sin ninguna acción que haya sido premeditada y que la población, por lo tanto, va a tener una seguridad, ¿sí? Aquí podemos ver la mayor parte de esa población crecer en asentamientos, lástima, porque eran fotos muy ilustrativas, ¿sí? En asentamientos completamente irregulares, carentes de servicios y, por supuesto, que es el temor ante el cambio de clima, completamente vulnerables. La que sigue, por favor. Esto pretendía ser un mapa en el que se mostraran las principales ciudades, ¿sí? Aquí estaba la forma en cómo han ido creciendo. Los puntos grandes son ciudades, megaciudades, ¿sí? Son ciudades millonarias, no porque tengan mucho dinero, sino porque son ciudades con millones y millones de personas. Ahí tenemos a la Ciudad de México, que después la vamos a agarrar como un ejemplo muy claro, absolutamente para todo, porque es un gran campo de experimentación, la Ciudad de México, fabuloso. Y tenemos en puntos más chiquitos los crecimientos, las otras ciudades más pequeñas, que son las que se van a desarrollar en este siglo, que son las que más se van a llenar de gente. Y, por supuesto, el temor, la preocupación radica en que estas áreas urbanas en el mundo, ¿sí? Hay países desarrollados y las zonas urbanas, el 25% se encuentran en países desarrollados, el resto, el 75%, en países subdesarrollados. También en la población urbana en países subdesarrollados, el 40%, dentro de esos países subdesarrollados, el 40% se encuentran en asentamientos irregulares, ¿sí? Y en asentamientos regulares y en asentamientos irregulares el 60%. Esto nos va llevando a pensar, bueno, qué es todo lo que puede suceder o todo lo que está sucediendo en la actualidad, ¿sí? Son poblaciones completamente vulnerables y lo podemos ver fácilmente únicamente saliendo de la ciudad donde nos encontramos a esas zonas mal asentadas, mal planeadas y asentadas en zonas inconvenientes completamente, ¿sí? Entonces, de un 30 a un 50% de la población urbana en estos países habita en asentamientos irregulares y tienen la mayor parte de las megaciudades, es decir, la mayor cantidad de megaciudades en el mundo se encuentran en países en vías de desarrollo y nosotros nos encontramos dentro de ese porcentaje. La siguiente, por favor. El caso es que los peligros de origen natural suceden en las ciudades exactamente igual que en cualquier otra parte del mundo. Es decir, no nos pegan más fuerte porque seamos países subdesarrollados, ¿sí? Nos pegan exactamente igual. El problema está en que esta ocurrencia de fenómenos naturales en esta población vulnerable puede ser, esta combinación de fenómeno natural y población vulnerable es una combinación letal, ¿sí? Y lo podemos entender perfectamente bien, porque los efectos corresponden casi siempre a estas condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? La siguiente, por favor. Así que estamos esperando que
con el cambio climático. Es lo que estamos esperando que suceda, ¿no? Estamos esperando que haya más inundaciones, que al ser la precipitación y la temperatura los principales efectos, ¿sí?, del cambio del clima, vamos a tener mayores inundaciones. Estamos esperando también que, por lo tanto, ante una mayor precipitación o cambios en la precipitación, vamos a tener deslaves, vamos a tener olas de calor más frecuentes, vamos a tener temperaturas más elevadas o con más frecuencia, vamos a tener tormentas extremas, es decir, ya con granizo, con vientos arrachados, cada vez va a ser mayor esta modificación. Y, como les había dicho, según Oxfam, dice que las inundaciones y las temperaturas extremas en cuanto a clima van a ser las causantes de la mayor cantidad de desastres. El caso es que, hablando de lo que iba a hablar originalmente en esta plática, que no era exactamente lo de cuál iba a ser la consecuencia del cambio climático en las ciudades, era mostrar, lo que quiero mostrar aquí, que es, pero en realidad hace falta esperar a que llegue el cambio climático para que nosotros empecemos a ver qué es lo que está sucediendo en las ciudades. En realidad tenemos que estar, ¿me puedes cambiar, por favor? Tenemos que estar esperando que suceda. Vamos a estar ahí viendo, a ver, esperando lo que va a suceder con lo que nos dicen del cambio climático. Para nada, ¿sí? El caso es que no hace falta ir más lejos, ¿sí?, buscando y esperando estos cambios. Si la ciudad o las ciudades, depende del tamaño que tengan, de la forma como se encuentren asentadas y cómo se hayan desarrollado, las ciudades por sí mismas tienen una capacidad de modificar la atmósfera cercana al suelo. Y esto es exactamente de lo que venía a hablar originalmente en esta presentación, ¿sí? Este era el título, el tema original que se comió obviamente, era la ciudad, un cambio importante en el clima a escala local. ¿Sí? Si nosotros tenemos ya entendido qué es lo que va a suceder con las salidas de los modelos y del cambio climático, y salen, últimamente las ciudades han pescado, han atraído la atención de muchísimos científicos por la razón de que precisamente nos estamos convirtiendo en una población mundial urbana, ¿sí? Y que las ciudades, por lo tanto, van a ser las principales receptoras de estos cambios y las más vulnerables y sobre las cuales se van a centrar estos desastres. Bueno, pues el caso era hablarles de que las ciudades también generan un clima, pero a escala local. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Aquí, bueno, esta es una imagen de satélite donde se veía en la pantalla de mi computadora, se veía perfecto, se veía padrísima, una mancha gris, acá así como una costra, ¿sí?, rodeada casi como de zonas más verdes y cafecitas y todo eso, y una mancha gris como una costra que, si nos pudiéramos acercar, sería una costra así totalmente dispareja, caliente, ¿sí?, rugosa. Esos son las ciudades. Y aquí tenemos una muestra. Esto también se veía muy bien. Esto es Ciudad Nezahualcóyotl, ¿sí?, asentada en el valle. Esto, bueno, pueden ver cómo son las construcciones. Esto sigue siendo Ciudad de México. Esta es la zona de Lomeríos completamente habitada, ¿sí? Si nosotros tenemos esta cubierta urbana sobre una cubierta antiguamente de campo, no rural, si se le puede llamar así, natural, que existía antes de que llegaran estas modificaciones tan drásticas, pues sería muy ingenuo y muy inocente de nuestra parte pensar que no sucede nada a nivel de atmósfera, ¿no? Tenemos esta cosa aquí así terrible, entonces es muy inocente pensar que el aire posado sobre esta zona, estoy poniendo de ejemplo la Ciudad de México, pero lo mismo podríamos estar poniendo la Ciudad de Lagos o cualquier Bombay o Calcuta o cualquier ciudad gigantesca del mundo, ¿no?, cualquier metrópoli gigante. Es muy inocente pensar que no sucede nada, ¿sí?, que la atmósfera posada sobre estas zonas queda tal cual. Es inocente. Así es que nosotros nos hemos dado a la tarea de buscar cuáles son estas modificaciones sobre
la atmósfera posada en las zonas urbanas. Todas las zonas urbanas tienen modificaciones en su atmósfera, ¿sí? No solamente las grandes ciudades. Generalmente son de medianas ciudades a grandes ciudades las que han presentado estas modificaciones. Así es que, por la modificación del uso del suelo, ¿sí? Si nosotros modificamos el uso del suelo y sobre todo de una manera tan drástica como son las ciudades grandes, pues vamos a tener un calentamiento en la atmósfera, ¿sí? Directamente relacionado con eso. Vamos a tener precipitaciones más intensas, eso es lo que algunos estudios han dicho. Vamos a tener una mayor fricción del viento, tampoco se va a comportar exactamente igual como si no existiera la ciudad, y vamos a tener supuestamente una menor humedad. La humedad es un tema un poco difícil de tratar porque estudiar la humedad en el ambiente urbano no ha sido tan sencillo, y hay quienes dicen que aumenta la humedad, otros que disminuye, otros que no tienen nada que ver, pero hay modificaciones, ¿sí?, de todo esto por presencia misma de la ciudad. Así que el impacto de las ciudades en el clima local por cambio de uso del suelo, que es lo que tenemos como clima urbano, pues vendría a ser el clima global más la modificación regional más la modificación urbana. Todo eso junto nos da un clima urbano, ese clima en el que nosotros vivimos y nos desempeñamos y nos desarrollamos todos los días. La que sigue, por favor. Esta modificación se da a nivel de, no de capa límite, sino de capa superficial, que es la que se ve directamente alterada por lo que sucede a nivel del suelo. ¿Sí? Capa límite sería ya a nivel planetario, pero se le llama capa superficial, hasta donde alcanzan esta interacción entre el suelo y su inmediata atmósfera. ¿Sí? Las mediciones se hacen a nivel de dosel de rugosidad, ¿sí?, que es la altura media de los edificios. Y, por supuesto, la modificación más importante y la que más se ha estudiado a través del tiempo ha sido la del aumento por temperatura. ¿Sí? Eso lo estudió el Dr. Jauregui desde hace muchísimos años. Él se dio cuenta y se dio a la tarea de identificar estas modificaciones. Cuando él era más joven, a lo mejor no había tanta modificación porque la ciudad no había crecido tanto, pero a partir de los años 60, que se extendió terriblemente hacia todos lados, sobre todo hacia el sur y hacia el oriente, empezaron todos estos estudios y empezó él a tomar medidas y mediciones con termómetros y encontró cosas increíbles. Por eso les digo que la Ciudad de México es un ejemplo magnífico. ¿Por qué? Pues porque el tamaño que tiene, gigantesco, más la falta de vegetación, ¿sí?, la cantidad de personas que vivimos aquí, los asentamientos irregulares y además de estar ubicada en los trópicos, la hacía completamente diferente a ciudades que se habían estudiado con anterioridad, sobre todo en países de latitudes medias. ¿Sí? Sí. Así que el clima de las ciudades, que es diferente al que se encuentra en los alrededores, está relacionado directamente con la forma en que se disipa la energía proveniente del sol. ¿Sí? Lo va a hacer de forma distinta dentro de la ciudad que en la parte de las afueras, en el campo. Y esto es que la energía incidente del sol se reparte de forma diferente en la complejidad del tejido urbano, que es como parches. La ciudad viene a ser como pequeños parches, ¿sí?, con edificios, con casas más bajas, con superficie de pasto, con árboles, en la mejor de las ocasiones, si llegan a tener parques y árboles. Todo es como un parche, y además, si son ciudades como la nuestra, es un parche completamente desordenado, ¿no? Y básicamente esto lo podría explicar un físico que se dedica a la atmósfera urbana, lo podría explicar perfecto y muy bonito, ¿sí? Pero básicamente la diferencia entre el ambiente urbano y el rural radica en la capacidad de evaporar agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esta energía que llega del sol, ¿sí?, a la superficie, parte de esta energía, que es la que se queda atrapada en el sistema suelo-atmósfera, esta energía, la radiación neta, que se queda ahí atrapada, parte de esta energía se gasta, una en calentar el aire con pequeños remolinos calientes, y la otra parte de la energía se gasta en evaporar agua. Si nosotros lo único que tenemos es una superficie
construida, densamente construida como es la Ciudad de México, con materiales súper absorbedores de calor y además que lo conservan este calor, pues se va a dedicar esa energía principalmente a calentar el aire. Si hay vegetación de por medio, entonces va a evaporar agua y no a calentar el aire, ¿sí? Esa es la diferencia básica. Si nosotros tenemos una ciudad con suficiente vegetación, entonces no va a haber tanto calentamiento de aire, ¿sí? Se va a evaporar el agua y por lo tanto la ciudad supuestamente no debería ser tan caliente. Si nosotros tenemos una ciudad sin vegetación, esa energía básicamente se va a gastar, se va a disipar calentando el aire. Esas son las diferencias básicas que se manejan en el conocimiento del clima urbano para establecer estas diferencias campo-ciudad, y es la base, digamos, física de la presencia de lo que conocemos como isla de calor, que se maneja en todos lados. Hay montones de trabajos en todo el mundo acerca de la isla de calor. Todos los que hacen climatología urbana han hecho trabajos de isla de calor porque es el efecto mucho más claro, ¿sí? Y más fehaciente del impacto urbano. ¿La que sigue, por favor? Y ese es un esquema muy infantil, digamos, de lo que sucede en la atmósfera urbana. Esta burbuja, ¿sí? Vendría a ser una burbuja caliente sobre la ciudad, y aquí, bueno, vemos los arbolitos. Este tendría que ser un ambiente mucho más fresco, y lo que se encuentra dentro de la ciudad, un ambiente mucho más tibio, ¿sí? Aquí tenemos en un perfil lo que sucede, ¿sí? Aquí temperaturas más bajas, y conforme nos metemos a la zona más densamente construida de la ciudad, vamos a tener temperaturas más altas. Si aquí, por ejemplo, aquí hubiera un parque, la temperatura disminuiría, y luego si vuelve a haber una zona construida, vuelve a aumentar hasta que vuelve a disminuir en la parte de las afueras, ¿sí? de la ciudad. Esto vendría a ser el efecto más importante que más he estudiado, que es el de la isla de calor. ¿La que sigue, por favor? Y no solamente, por supuesto, existen en la Ciudad de México estas islas. El doctor estudió exhaustivamente, ¿sí? Al principio con la presencia de muy pocas estaciones, ¿sí? Con muy poco instrumental. No se tomaba en cuenta entonces la importancia de la temperatura en las ciudades. Cuando él empezó, a nadie le importaba, casi nadie le importaba estudiar el clima en las ciudades, ni los efectos que podía tener el calentamiento en las ciudades antes de que se hablara del calentamiento global. ¿Sí? Estas diferencias ya existían cuando todavía ni siquiera se hablaba del cambio climático, ¿sí? Así que tenemos, aquí no alcanzo a ver la verdad, qué pena, no lo voy a pegar ahí a la pantalla, pero algunas ciudades eran París, Londres, que pues era Londres, estaba París, estaba Toronto en alguna de ellas. Vemos que también existe este efecto claramente estudiado. El señor Landsberg, desde creo que el siglo XIX, encontró en Londres una diferencia que estaba impresionado, que había encontrado creo que 2 grados de diferencia entre el centro de la ciudad de Londres y las afueras, y a nosotros luego nos da risa cuando vemos eso. Nos conmueve porque aquí en la Ciudad de México, en época seca, ¿sí? En las horas de la madrugada, más bien 6 de la mañana, hemos encontrado diferencias hasta de 9 grados, ¿sí? Entre el centro y la zona rural. Así que cuando nos dicen 2 grados, pues hasta nos dan ganas de llorar. Qué inocentes, ¿no? Así, 2 grados, qué lindos. Y 9 grados, pues encontrar 9 grados de diferencia los impulsó todavía más a estudiar el clima en las ciudades. La siguiente, por favor. Eran nada más otros ejemplos, ¿sí? De otras ciudades. Creo que estas son las ciudades españolas. Alguna de esas es Madrid, Zaragoza. Sí, no me acuerdo qué otra ciudad se veía ahí. Esta es una modificación a lo largo del día, porque además no tenemos la presencia de este calor todo el día, ¿sí? Es en las horas de la mañana, cuando el aire se encuentra en calma, sobre todo cuando es aquí en México, cuando es invierno, ¿sí? Y este aire se encuentra en calma. La máxima diferencia entre el campo y la ciudad se presenta con estas intensidades, ¿sí? Nosotros podemos tener en el centro de la ciudad, no sé, 10 grados, y en las afueras podemos tener 2 grados, ¿sí? Pero a lo largo del día esto se vuelve a igualar.
a las horas del mediodía podemos tener 1 grado de diferencia o 2 grados, y luego en la noche cuando se mete el sol, el campo empieza a perder rápidamente, ¿sí? Esta temperatura. ¿Por qué? Porque los materiales de la vegetación así lo permiten, mientras que la ciudad ha guardado todo ese calor con sus cañones urbanos, con sus materiales que pueden guardar ese calor, y se empieza a disipar muy lentamente, sí sale muy lento. Esta temperatura se va disipando de una forma muy lenta. Y en el campo, rápido y veloz, la razón de enfriamiento es mucho más veloz, ¿sí? Entonces a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, la ciudad todavía conserva esa alta temperatura, entre comillas alta temperatura, comparado con el campo que se enfrió a toda velocidad. Y es cuando encontramos, por ejemplo, podemos llegar a encontrar 9 grados de diferencia. La siguiente, por favor. Esto es una muestra del crecimiento de la ciudad, el observatorio de Tacubaya. En los años 20, que fue cuando empezó a registrar, la WMO había dicho que eran 3 días o más con temperaturas de 32 grados, ¿no? Pero aquí en la Ciudad de México nunca tendríamos una ola de calor, que es rarísimo que alcancemos los 32 grados primero, y luego que la conservemos los 3 días, pues eso no sucede nunca. En cambio, en lugares como Hermosillo o en lugares como Mexicali, 32 grados se mueren de risa, ¿sí? Dicen, 32 grados, está frío, ¿no? 32 grados nos estamos muriendo de frío, ¿sí? Entonces, se pueden pasar un verano con 32 grados varios, o sea, además 40 grados, 41, 45, al día siguiente baja a 40 y luego afortunadamente baja a 39, entonces está feliz. Que baja a 39 y luego vuelven a tener 43 grados, vivirían eternamente en una ola de calor, ¿no? Así que lo que hicieron fue cada lugar, cada ciudad, tratar de establecer un umbral, ¿no? De cómo ellos iban a considerar una ola de calor. Pero bueno, ese es otro asunto, y el doctor Jauregui nos dimos a la tarea de buscar cuántos días a partir de 30 grados centígrados lográbamos juntar de más de 3 días que se repitieran más de 30 grados centígrados. Entonces vemos cómo sucedía a finales del siglo XIX y lo que sucede ahora. ¿Sí? Ha sido un aumento radical. Ahora tenemos muchos más días seguidos con 30 grados. ¿Por qué el doctor Jauregui se agarró de 30 grados? Pues porque dijo que a los 30 grados la gente como que enloquece aquí en la ciudad. Todavía les dicen 29 grados y todavía conservan la calma, pero les dicen 30 grados e inmediatamente 30 grados. Entonces sacan el agua y entonces se empiezan a bañar hasta con mangueras y se empiezan a quejar todo el mundo de 30 grados, terribles 30 grados. Entonces es más bien una
factor psicológico, ¿no? El establecer ese umbral en 30 grados. Así es que después nos hemos dado la tarea de intentar, de buscar otro tipo de umbral con otros factores, con otros efectos, pero por lo pronto fue una muy buena idea identificar este aumento de temperatura. La que sigue, por favor. Ahora, no solamente tenemos cambios en la temperatura, ¿sí?, sino también tenemos cambios supuestamente en la precipitación debido también a la presencia de la ciudad. Aquí en Tacubaya, en el mismo Tacubaya, podemos ver a principios del siglo XX cómo eran estas frecuencias de precipitación máxima en 24 horas, ¿sí?, con chubascos mayores a 30 milímetros, que son bastante considerables. 30 milímetros en un día es una buena cantidad de lluvia. Cómo eran antes y cómo es ahora, ¿sí? Ahora estos chubascos se presentan con mucho mayor frecuencia. ¿A qué se puede deber? Bueno, pues están considerando que puede deberse a la presencia misma de la ciudad, debido a que dicen que al estar la ciudad más caliente puede llegar a funcionar como un motorcito que alienta el crecimiento de las nubes de desarrollo vertical, y esto hace que, bueno, son nubes de tormenta, y esto hace que entonces haya una mayor frecuencia de estos chubascos importantes. La que sigue, por favor. Y esto es
un sitio mucho menos hostil. Así es que no es que tenga que ser una cosa patética, espantosa, pero ante esta combinación, lo que puede llegar a suceder, y sobre todo para países en los que no tenemos una planeación en nuestro crecimiento, ¿qué es lo que puede llegar a sentir, ¿sí? Fisiológicamente? ¿Cuáles son las sensaciones térmicas? Entonces nos dimos a la tarea de hacer un estudio, ¿sí? En los que hicimos climogramas bioclimáticos utilizando una formulita, esta, que es un índice bioclimático que un señor apellidado Misnar, en el año 1937, sí es bastante antiguo, él propuso este índice utilizando la temperatura ambiente y la humedad relativa. ¿Por qué lo escogimos nosotros? Pues porque es un índice sencillo con cuyos elementos, cuyas variables podemos encontrar fácilmente porque se miden, ¿sí? en las estaciones climatológicas o en los observatorios. Existen índices mucho más complejos, ¿sí? Existen índices mucho más que tienen una cantidad de variables, toman en cuenta la vestimenta de las personas, la actividad que estén realizando, el peso, los metros cuadrados de piel, la radiación de las paredes, una serie de variables impresionantes para obtener esta sensación térmica, ¿sí? Nosotros utilizamos únicamente este de Misnar por la facilidad de la obtención de estas variables y lo aplicamos con las temperaturas que existían, por ejemplo, en Tacubaya, ¿sí? Con el escenario base, y después con los modelos de circulación para el 2030-2050, que ahorita podría hablar de salida, lo que se están utilizando ahorita son los RCP, y podemos hacer también una actualización, pero lo que tenemos hecho hasta ahora ha sido para los años 2030 y 2050 con las salidas del ECAM, del GFDL, de Halley para sus escenarios, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue hacer una estimación gruesa de la isla de calor, le dimos un número a la isla de calor, y tratando de que fuera lo más representativo de la ciudad a distintas horas del día, de esa isla de calor, y además le agregamos las salidas de los escenarios, ¿sí? Y agregando estas salidas de los escenarios más el valor de la isla de calor, dijimos qué van a sentir las personas a distintas horas del día. Y el resultado fue este, ¿sí? Bueno, esta es otra cosa. ¿Cómo se calculó? Tomando en cuenta esta temperatura neutra, ¿sí? Se utilizó este pequeño índice de Olysiems y de DER para obtener esta temperatura neutra, que es la temperatura a la que las personas están cómodas, supuestamente, porque están aclimatadas, están adaptadas a un sitio. Entonces, según a dónde estén adaptadas estas personas, pues hicimos este cálculo de la temperatura neutra y cómo obtener luego la humedad relativa cuando no se tiene. Se utilizó ahí un procedimiento propuesto por Tejera. Pero ahora sí, la que sigue, por favor. Y desafortunadamente, desaparecen para el año 2050, y que era amarillito en los meses centrales, en los meses de verano, ¿sí? Estas son las horas del día, ¿sí? Podíamos ver que en enero y en diciembre pues era más frío, y aquí era calientito, era suficientemente cómodo, ¿sí? Cálido. Y lo que va a suceder en el año 2050, supuestamente, es que va a aumentar esta sensación. Acuérdense que estas son sensaciones térmicas. No es que vaya a ser, sino que es lo que va a sentir la gente. Supuestamente van a tener una sensación de muy cálido, que no existía antes.
¿sí? Ahora sí existe el muy cálido. La que sigue, por favor. En Toluca eran temperaturas muy frías, ¿sí? En las primeras horas de la mañana, al principio y al final del año, y en medio, a duras penas llegaban al neutro, ¿sí? La mayor parte del tiempo es fresco. Bueno, ustedes han ido a Toluca, saben que allá es bastante fresco, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder supuestamente en el año 2050? Pues todos estos fríos desaparecieron y empiezan a aparecer aquí en el centro a las horas del mediodía y durante el verano las temperaturas cálidas. O sea que Toluca va a ser un buen sitio a donde irse, porque va a estar súper cómodo. Vayan pensando trasladarse para allá, porque Toluca va a estar muy bien, le va a venir muy bien el cambio de clima y además le va a venir muy bien la isla de calor, ¿sí? Entonces va a ser un sitio suficientemente cómodo, porque además las temperaturas súper frías de las que padecen allá en la ciudad pues van a desaparecer, ¿sí? La que sigue, para la ciudad de Puebla, que está aquí cerquita, es bastante parecida a la Ciudad de México. Bueno, tenían ahí en una hora una temperatura muy fría, que por supuesto va a desaparecer. Y lo mismo que en la Ciudad de México, aquí tenían así como calientito, ¿sí? En los meses del centro. Ahora va a aparecer también el muy cálido, es decir, la gente se va a sentir muy acalorada, ¿sí? Cuando estén en los meses de abril, mayo y junio, se van a sentir muy acalorados. La que sigue, por favor. La ciudad de Pachuca, esa es otra ganadora, esa es otra a la que nos podemos mudar cuando los años 2050. Algunos ya no vamos a estar en condiciones de mudarnos para ningún lado en el año 2050, pero podemos recomendárselo a nuestros descendientes. Usted aquí está lleno de jóvenes que en el año 2050 van a estar en pleno, pero vayan pensándolo, buscarse un trabajo o vivir en Pachuca, porque va a estar fabuloso. También las temperaturas muy frías van a desaparecer y aquí debieron haber aparecido estos colores de aquí, ¿sí? Va a estar neutro, aquí en el centro va a estar cálido en época de verano, entonces va a estar muy muy a gusto. La que sigue, por favor. Y por último, Cuernavaca. Les hubiera traído a Acapulco, porque Acapulco se ve. León. Ay, discúlpame que no trabajé en León. Te prometo que para la próxima trabajo en León y la pongo. ¿Sí? ¿También piensas estar en el año 2050 en León? No quiero estar vivo. Pero bueno, entonces no tiene, entonces no te lo hago. No te hago nada. Aquí tenemos para Cuernavaca esta parte aquí. Ya el muy cálido abarca prácticamente todo el año, ¿sí? En las horas del mediodía. Antes era nada más en esta época y ahora es todo el año, ¿sí? Desde febrero hasta octubre ya es muy cálido durante varias horas. O sea que a Cuernavaca no se los recomiendo. Ahí no se vayan a vivir. Si les hubiera traído la de Acapulco, salen pero súper corriendo, porque en Acapulco cae en el cálido pesado e incluso en el cálido extremo, ¿sí? Ya en horas del mediodía, ya es una cosa que solamente yendo a vacacionar un ratito y saliendo de inmediato, ¿sí? Entonces estas serían algunos ejemplos de cuáles van a ser las sensaciones térmicas, ¿sí? Que va a tener la gente. Ahora, esto, bueno, dicen, ay, pues que se aguante, ¿no? Es una sensación térmica. Pues si tiene calor, pues que se ¿no? Se haga ese airecito y se acabó. El problema no es ese, el problema es que ante mayores episodios de olas de calor o de calor extremo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿A dónde echa mano la gente cuando sucede esto? ¿Se quedan muy tranquilos en su casa? Empezamos a consumir mucho más agua y mucho más energía para bajar la temperatura dentro de nuestras casas o de las oficinas o de lo que haya a mano, ¿sí? Entonces, no es únicamente que van a estar más cómodos o más incómodos, sino que va a haber una demanda mayor de agua y de energía. Exactamente es el problema, ¿sí? Estos son ciudades en el centro que a lo mejor no pasa mayor cosa, pero imagínense esto en ciudades que realmente tienen extremos de temperatura y que además, con el cambio climático que dicen que está por suceder, y además el aumento por la isla de calor, van a tener un efecto todavía mucho peor, ¿sí? La que sigue, por favor. Esto era un resumen nada más para que pudiéramos comparar entre una zona metropolitana y otra, ¿sí? Aquí también estaba por colorcitos, ahí se veían tan bonitos los colorcitos, Clemente, se veían lindos, porque entonces era una comparación muy clara. Aquí Cuernavaca es el único que actualmente tiene
un 6% de su tiempo de muy cálido. Pero para el 2050 ya va a ser 14%, ¿sí? Para el 2030 el 11% y para el 2050 el 14% muy cálido, ¿sí? Las demás ciudades ya aparecen con muy cálido, la ciudad de Puebla ya aparece con muy cálido, la Ciudad de México también ya aparece con muy cálido durante un porcentaje del año que antes no tenía, ¿sí? La que sigue, por favor. Ahora, ya por último, umbrales, esos umbrales de temperatura que muchas ciudades, precisamente porque han tenido problemas muy serios con los eventos extremos, ¿sí? de temperatura, han tenido problemas con esas olas de calor. ¿Se acuerdan la de Francia? La de todos esos lugares donde la gente empezó a morir, y han establecido, ¿sí? un umbral de temperatura para declarar una ola de calor. El IPCC dice que a partir del percentil 90 es cuando ya se debe declarar una ola de calor. Madrid dijeron ellos que cuando se cumplan 36.5 grados durante más de 4 días consecutivos, o bien los mismos 36.5 durante 4 días, donde cuando menos al menos uno tenga 38 grados, ellos declaran una ola de calor. ¿Y qué es lo que sucede? No nada más la declaran y dicen, bueno, pues ya hay una ola de calor, declaramos abierta la temporada de las olas de calor. No, ellos lo que hacen entonces es echar a andar, ¿sí? Programas, por supuesto, porque saben que la gente va a empezar a enfermar, que los que ya están enfermos de algo se van a empezar a morir, ¿sí? Que la población más vulnerable, que son ancianos y niños, van a empezar a tener problemas. Entonces ellos inmediatamente levantan, ¿sí? Echan a andar sus programas para que los daños sean los menores, ¿sí? En Buenos Aires ellos establecieron igual el percentil 90, temperatura máxima y la mínima, ¿sí? Cuando la temperatura mínima llega, también sobrepasa el percentil 90, ¿qué es lo que sucede? Que si durante el día tenemos mucho calor y durante la noche la temperatura no baja lo suficiente, pues entonces la gente se empieza a incomodar. Es decir, no duermes por el calor, o sea, te vas a dormir y estás retorciéndote todo el tiempo, dando vueltas en la cama porque no puedes dormir, ya te toca la hora de levantarte y nunca se refrescó, ¿sí? Entonces las personas se levantan cansadas y los enfermos se levantan más enfermos, y los que estaban muy enfermos pues hasta se mueren, ¿sí? Entonces, también cuando se sobrepasa esa temperatura mínima, sobrepasa el percentil 90. En Barcelona han establecido que cuando se pasa del percentil 98, cuando coincide con el aumento de mortalidad, y ya se dieron cuenta. Cuando nuestras temperaturas sobrepasan el percentil 98, nuestra temperatura máxima, en los eventos extremos, la gente se empieza a morir, ¿sí? Entonces, se han estado haciendo cosas, se han estado haciendo programas para tratar de que el impacto de este cambio de clima y de esta combinación entre el cambio climático global y los efectos por la ciudad sea menos el daño que se ocasione a la población. En los países desarrollados ya lo hacen, ¿sí? Muchas ciudades de países desarrollados ya tienen estos umbrales, ya trabajan sobre esto y trabajan sobre índices bioclimáticos como el que les mostré, pero así muy complejos. Ya trabajan sobre eso pensando en el futuro por venir. Los países subdesarrollados, la mayoría todavía no lo hace, ¿sí? Todavía no lo hacemos. Sabemos que estamos tratando de resolver problemas de ahorita, no nos vamos a poner desafortunadamente a resolver problemas a futuro, pero deberíamos. La que sigue, por favor. Ya como comentarios finales. El caso es que nos quede claro que aún sin los efectos del cambio climático, las ciudades han logrado modificar la atmósfera sobre ellas, ¿sí? Es decir, no necesitamos esperar a qué es lo que va a suceder con el cambio climático si ya están sucediendo actualmente, y no solamente sucediendo actualmente. Las poblaciones de estos países, de estas ciudades con población vulnerable, no necesitan esperar que suceda. Simplemente no estamos adaptados a lo que está sucediendo ahora, y lo vemos a cada rato aquí en la ciudad. Cae una lluvia y se atasca en un lugar, cae una lluvia en el poniente y comienzan los deslaves, ¿sí? En las barrancas, porque la población está sentada ahí donde no debe, ¿sí? Cae una lluvia y entonces comienzan fallan los semáforos, hay caos vial. No estamos adaptados para nada a lo que hay actualmente, y mucho menos estamos adaptados para lo que está por venir, ¿sí?
Estas modificaciones, por supuesto, pueden contribuir a la ocurrencia de episodios extremos, por supuesto, porque ya vimos que hay una adición, hay una suma ahí, ¿sí? Y bueno, la población urbana de los países en desarrollo no está adaptada convenientemente a la variabilidad climática actual, que es lo que acabo de decir, y la combinación de efectos del cambio climático y el efecto urbano resultará en un impacto más severo sobre la población urbana más vulnerable. No solamente los ancianos y los niños, sino los ancianos y los niños dentro de la población pobre y mal asentada. Y agreguemos a las mujeres también. Están dentro de la población vulnerable. Mujeres, ancianos, niños, y que además sean pobres y que además estén mal asentados. Combinación letal. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.